El problema es la expectativa, ¿no? ¿Quién va a meter su root en ese portal? ¿Cuánta gente piensa que es de clase media? Y ahí se hace un, ¿no es cierto?, un fin muy grande quizás entre la expectativa y la realidad. Ya estamos con la ministra Carla Rubilar, de la ministra de Desarrollo Social. ¿Cómo está, ministra? Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Gusto saludarles. ¿Qué tal, ministra? Gracias por estar ministra, con nosotros. Bueno, ¿hay satisfacción hoy día por cómo ha funcionado el bono de clase media, ministra? ¿Cuál es la evaluación que hacen ustedes? A ver, primero muchas gracias por esta oportunidad de poder explicar efectivamente cómo funciona el bono de clase media y posteriormente en mayo el préstamo social. Tenemos 1.470.000 bonos que están aceptados hasta este momento en el último reporte de las primeras horas de la mañana. Y tenemos también, y hay que decirlo, 190.000 aproximadamente apelaciones realizadas que tenemos que empezar a revisar y que efectivamente vamos a tener probablemente ahí dos escenarios. Un escenario de apelaciones en las cuales los datos del Servicio de Impuestos Internos pudieran tener algún desfase, algún error, por diferentes razones, no por el servicio, sino porque o los empleadores no han presentado los datos correspondientes, o falta alguna cotización, o la FC entregó información desfasada, o lo que sea, y por lo tanto las personas sí pudieran calificar y finalmente recibir el bono, y probablemente también vamos a tener personas que dentro de esas apelaciones no califiquen en el modelo, en el diseño que tuvimos del bono de clase media, es decir que como estuvo pensado, esas personas no estén entrando. Para esas personas que no entren después de la revisión de sus antecedentes, nosotros tenemos un trabajo que además lo dejamos mandatado por ley, que vamos a realizar como ministerio, a diferencia del año pasado, que solamente lo vio el Servicio de Impuestos Internos, para poder ver si califican en el ingreso familiar de emergencia y por lo tanto hacerlos postular, solicitar que efectivamente entren en esa herramienta, o ver si están en la ley de seguro de cesantía, en la ley de protección del empleo, o si definitivamente no calzan con los beneficios y por lo tanto tenemos que crear una nueva. ¿Qué puede pasar? Que efectivamente haya personas que no estén entrando en los requerimientos, necesiten la ayuda y no tengamos una herramienta para protegerlo y por lo tanto tengamos que crear una nueva. Ministra, a ver, hay varios casos distintos, pero justo le quería hablar del caso de Beatriz. Hay un rango donde se dice que el bono es automático entre las personas que ganan 325.000 pesos y 408.000. Sin embargo, recién veíamos un Twitter donde una persona dice, yo gano esto, pero no salí beneficiario. En ese rango que supuestamente es automático, la persona tiene que acreditar, por ejemplo, tiene que ser una persona que trabajó todo el 2020, porque hay personas que están quedando fuera, supuestamente cuando este era el más fácil de todo dentro de las postulaciones a este bono clase media. Sí, es muy importante decir de que las personas con sueldo mínimo, que es entre 326.500 y los 408.125, que este número es bien especial, pero es el sueldo mínimo más gratificaciones, es decir, todas las personas que están en el sueldo mínimo y que tienen incluso un beneficio extra, tienen que estar sin el requisito de la caída de ingresos. Y esas personas tienen que haberlo tenido entre julio y diciembre del 2020. Esa es la exigencia, que hayan tenido el sueldo mínimo o un rango de sueldo mínimo dentro de esos 6 meses del 2020. Lo que nos ha pasado es que tenemos algunas personas con sueldo mínimo que en esos meses acogieron a la Ley de Protección del Empleo. Y ahí les bajó su ingreso y el promedio de esos 6 meses dio bajo el rango de 326.500. Eso lo estamos revisando con el Servicio de Impuestos Internos a ver si podemos hacer una interpretación entendiendo que esas personas siguen cotizando por el sueldo mínimo esos meses y estuvieron obviamente con ley de protección y le bajaron los ingresos, pero finalmente son un sueldo mínimo suspendido. Entonces estamos revisando porque eso en general son los casos que nos están quedando fuera y que nunca debieron quedar fuera porque claro, lo entendemos como parte del sueldo mínimo. Claro, es un contrasentido que queden fuera porque justamente son las personas que ganaron menos dentro de este rango, entonces son las personas que debieran con mayor razón recibir un bono automáticamente, pero se acogieron a la Ley de Protección al Empleo, sus jefes, sus empleadores, y están quedando fuera del bono. Es decir, ahí hay un tema que me imagino que tienen que arreglar luego porque es un contrasentido. Así es, y si no se hubiesen acogido a la Ley de Protección del Empleo, es decir, el empleador no lo hubiese hecho, ellos habrían recibido el bono porque habrían seguido teniendo su monto. Es más,
personas que tuvieron el sueldo mínimo, es decir, que no bajaron sus ingresos con ley de protección del empleo, lo reciben de forma automática y ellos no. Claro. Y ahí tenemos un problema grave que tenemos que subsanar a la brevedad. ¿En cuánto tiempo se podrá subsanar para contarle a la gente, ministra? Estamos revisando si podemos hacer una interpretación a través del Servicio de Impuesto Interno propiamente tal de la ley, y de lo contrario vamos a tener que hacer una modificación, porque claramente esas personas deberían ingresar. Claro, y deberían ingresar con mayor urgencia porque hay gente que ha recibido menos, digamos, ¿no? Que a Así pesar, es, o sea, eso es lo que quiero insistir. Claro. Porque las personas con sueldo mínimo en esos montos están recibiendo sus bonos porque tuvieron un sueldo mantenido. Claro. Pero ellos que están peor, de una otra forma no están calificando porque el promedio no nos da. Claro, ahí eso hay que solucionarlo a la brevedad, pero tiene solución, ¿no? Yo creo que tiene solución, así es. Nosotros estamos trabajando duro para que eso sea rápido, ojalá de forma administrativa, y de lo contrario tendremos que hacerlo de forma legal. Pero creemos que podemos hacer un esfuerzo administrativo tal vez. Siempre que se entrega un beneficio, uno se da cuenta que la autoridad sabe cuánta gente lo puede obtener. Este bono de clase media, ¿cuántas personas si postulan lo pueden llegar a tener, ministra? La estimación que nosotros tenemos son 2 millones de personas. Eso fue lo que discutimos en el marco del debate parlamentario, y más o menos 1.300.000 personas pensionadas que pudieron recibirlo, y base 170.000 personas del transporte remunerado. Recordemos que la postulación de transporte remunerado no se ha iniciado, y la de los pensionados va a ser de forma automática, no hay que solicitarlo, se va a depositar en el mes de mayo en la pensión propiamente tal de los pensionados que están dentro de esta ley. Los pensionados que están dentro de esta ley reciben 100.000, ¿no? Así es, los pensionados que están dentro de esta ley reciben 100.000, y esto es muy relevante. Nosotros tenemos 1.300.000 más o menos aproximados pensionados, que ¿cuáles son? Los pensionados de vejez e invalidez de renta vitalicia, los pensionados de vejez e invalidez del sistema antiguo o IPS, y los pensionados de vejez e invalidez de retiro programado. En los dos primeros casos son todos aquellos que tengan menos de 408.125, y en el caso del retiro programado es entre el monto de la pensión básica solidaria y efectivamente los 408.125, porque los retiros programados que tienen pilar solidario están dentro del ingreso familiar de emergencia. ¿Qué hacemos con el 125? Porque es como el absurdo de que el fondo aquí es entre los 326.000 del sueldo mínimo y los 408.000 de que el mínimo más gratificaciones. Pero hay gente que gana 408.700 pesos y dice, ya no quedo bajo el bono automático. Esas personas, ¿qué pueden hacer? Pueden recibir el bono de 500.000 pesos, pero ya no tan automático, porque aquí viene absurdo de estas franjas de un peso para acá y otro peso para allá, que hace que uno sea beneficiario no de algún tipo de bono. Lo entendemos bien, y efectivamente todos los límites siempre generan que algunas personas puedan quedar afuera. Y en este caso en particular nosotros hicimos un límite que tenía que ver con decir que todas son las personas con sueldo mínimo y todos aquellos que también reciben gratificaciones, sobre todo pensando en quienes no podían acreditar ingresos. ¿Se acuerdan que el año pasado, la caída de ingresos, ¿se acuerdan que el año pasado, por ejemplo, los coperos, los garzones, los micreros que cortaban boletos y que ganaban sobre el sueldo mínimo, pero que finalmente era un ingreso como informal sobre el sueldo mínimo, tenían una caída de ingresos pero no lo podían acreditar? Bueno, pensando en ello, que creamos este nuevo espacio que en el bono no estaba el año pasado. Ahora, entendemos que siempre un límite va a generar gente fuera, entonces en los límites de 408.000 hacia arriba, hasta los 2 millones, lo que tenemos que hacer es acreditar una caída de ingresos. Entendemos y estamos mirando con el cruce, sobre todo de las personas que están apelando, que nos puede pasar de que haya personas que estén súper mal y estén fuera de esos rangos, y que no necesariamente estén con una caída del 20% del ingreso. Eso nos está pasando. El diseño, y quiero decirlo, no es que sea un error, sino que el diseño estuvo pensado en 20%, el año pasado era un 30% de caída. Pero sabemos que hay personas que si le caen menos de un 20, le cae un 18, le cae un 15, en montos bajitos, es un daño fuerte sobre esa familia, porque es una familia que probablemente vive endeudada en condiciones normales. Si le caen 100.000 o 150.000 pesos de ingreso, es mucho más difícil porque ya vivía endeudada con el monto completo y efectivamente no nos está calificando. ¿Qué es lo que vamos a hacer probablemente? Es un refuerzo de nuestro ingreso familiar de emergencia para que esas familias puedan calificar a pesar de tener ingresos, o buscar una medida que nos permita tal vez
acceder a un beneficio para esas personas con caídas menores. Eso es lo que estamos revisando ahora en el cruce de quienes nos están quedando afuera. Somos conscientes de que personas que les cae menos del 20% también son fuertemente impactadas por la pandemia y tenemos que ver cómo encontrar una solución. Ojalá a través del ingreso familiar de emergencia y si no es así, a través obviamente de otra herramienta que tendremos que crear. ¿Por qué este bono, ministra, que va a llegar con suerte a estas 2 millones de personas? Y hay muchas personas que están apelando, hay muchas personas que no tienen acceso al bono. Hablamos nosotros aquí de la media informalidad, ¿no? Que las familias chilenas, cada familia chilena es una pyme, ¿no? Y han ido construyendo su sueldo. Nadie vive con una familia de 4 personas con 600 lucas, 700 lucas, pero esa es la formalidad lo que tiene, y a lo mejor en esa formalidad no ha caído. Pero por la pandemia, por las cuarentenas, por la vida que hemos llevado este último año, no pueden salir a vender el fin de semana, no pueden hacer su empanada, no pueden salir en su aplicación, no pueden trabajar en distintas cosas. Por lo tanto, en la formalidad no le ha bajado, pero en la realidad sí le ha bajado mucho. En ese sentido, ¿cómo conversa este bono de clase media con un tercer retiro del 10%, que podría llegar a 7.7 millones de personas aproximadamente? A ver, es muy relevante lo que usted plantea, Julio César, porque es la verdad. Y es lo difícil de cuando uno tiene sobre las políticas públicas la realidad. Uno tiene en los datos objetivos que una persona tiene tales ingresos o perdió tales ingresos y no tiene la informalidad que finalmente es con lo que viven las personas. Entonces, la capacidad que el Estado tiene, y esto es una autocrítica que hemos tenido como Estado, de conocer la realidad real de las personas, no es tan eficaz como debiera ser. Y efectivamente una familia nos aparece a nosotros con un ingreso de, por ejemplo, 600.000, pero viven con 1 millón porque hacen pololitos de otras cosas que efectivamente no aparecen, y que si no están esos pololitos, la situación de esa familia es muy mala. Y esa es la verdad, y no tenemos cómo, entre comillas, comprobarlo. Entonces, nosotros lo que queremos ver, y esto es parte de lo que nosotros estamos realizando, es cómo generamos efectivamente una política pública entendiendo que esas familias lo están pasando mal y nos están diciendo que lo están pasando mal. O sea, alguien no ingresa efectivamente a solicitar un bono de clase media o incluso hace una apelación presentando los papeles si es que realmente está muy bien. Y eso es una verdad. Pero, ministra, existe el instrumento pues, para solucionar eso, que es la universalidad. Claro, lo que pasa es Lo que efectivamente nosotros estamos tratando de hacer es irnos aproximando lo más posible efectivamente a la universalidad, entendiendo que los recursos son finitos y que tenemos que llegar sobre todo a los que más mal lo pasan. Pero hemos ido perfeccionando eso. Nosotros partimos en el ingreso familiar de emergencia 1 con 1 millón y algo de hogares. Ahora vamos a llegar en el mes de abril a más de 4.500.000 hogares. E incluso vamos a ver si podemos reforzarlo aún más. Pero así todo se nos quedan personas fuera y es real, y por eso quisimos llegar... Pero la cuarentena es para casi todo Chile, ministra. Así es, y por eso estamos tratando de llegar efectivamente con la herramienta, y la gente que apele y que no nos calce con nuestra herramienta, somos conscientes de que tenemos que tratar de efectivamente crear una nueva que les permita tener a esas personas también protección social. Y es lo que estamos haciendo y es lo que esperamos hacer a la brevedad. Entendemos que en materia del retiro es algo que es expedito, es fácil y llega a una cantidad importante de personas. Pero también daña efectivamente las pensiones, y lo que estamos tratando es cómo congeniar, porque queremos ponerle más recursos a las pensiones para sacar una reforma previsional y no tratar de echar al tacho de la basura con los retiros de esa reforma previsional. Por ejemplo, muchos de los casos que ustedes ven en el matinal son personas mayores que tienen pensiones bajas. Ministra, y esas personas mayores, por una reforma previsional, podrían tener la solución no por unos meses, sino la solución para siempre de mejora previsional. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es congeniar. No es que uno esté en contra del retiro porque quiere dañar a la gente, o porque quiere que no usen su plata, o porque no quiere que estén mejor, sino porque nosotros estamos tratando de hacer el esfuerzo esfuerzo fiscal, público, entre todos, de poder llegar a subsanar esas necesidades. Pero ese esfuerzo en no vez de alcanza, que ellos tengan que sacarlo. Es evidente que ese esfuerzo pero no estoy desmereciendo el esfuerzo, bien, porque acá hay un esfuerzo que en realidad puede llegar a 2 millones de personas y está bien. Pero ¿usted cree que con 500 lucas una persona que le debe en puro crédito hipotecario al banco, más de esa cifra se va a salvar? Entonces estamos en un problema, tenemos un problema, discúlpeme, tenemos un problema que tiene que ver con la realidad.
Entonces, más allá del tercer retiro, que cómo conversa el tercer, porque a lo mejor puede ser bueno el bono de clase media, ¿no es cierto?, los préstamos, el retiro de clase media quienes lo necesiten, perdón, el retiro del 10% quienes lo necesiten, incluso la FCA quienes no tengan. Para armar un costo. Mi pregunta es: ¿por qué, si el diagnóstico ustedes lo tienen? Yo la vi muy clara usted diciendo: sabemos que la realidad es distinta, sabemos que la gente tiene sueldos complementarios, pololitos, que tiene ingresos complementarios, les vamos a llamar. ¿Y por qué entonces, que solo para eso se soluciona con renta universal, por qué no se hace el esfuerzo en ese sentido? Y mire todos los papeles que hay que entregar. Yo leí una cantidad de papeles que nosotros vemos a nuestros televidentes, los entrevistamos, cómo la señora Beatriz, la señora Margarita, la señora Evelyn van a hacer esto de escanear el promedio mensual del ingreso, el certificado de cotizaciones previsionales, la liquidación de sueldo del 2019, adjuntar el DJ 1887, el contrato de trabajo. O sea, ¿cómo la gente va a poder acceder a eso? ¿Por qué no la renta universal si ustedes tienen el diagnóstico hecho? Nosotros estamos haciendo un esfuerzo bien grande para llegar hacia allá. Eso es parte de lo que hemos ido construyendo. Por eso vamos a llegar a 10 millones de personas en el ingreso familiar de emergencia de abril. Y vamos a tratar de llegar al 80% del registro social de hogares, que, para que la gente lo entienda, 2/3 de la población de nuestro país vive bajo el 80% del registro social de hogares. Ahora, es cierto que tenemos un problema, que son las personas que no tienen registro social de hogares o que califican sobre el 80%. Y para esas personas, sobre todo, estaba pensado nuestro bono y préstamo social de la clase media, para que fuera complementaria a esta suerte de ingreso familiar que queremos que le llegue a la gran mayoría de gente, y a los que a eso no llegan, pudiera llegar este bono de clase media, y por eso son 2 millones arriba, más los pensionados que no habían calificado anteriormente a ningún beneficio, como el caso de las rentas vitalicias. Y eso, finalmente, entre la suma de los beneficios, acercarse mucho a la universalidad. Pero también sabemos que nos queda gente fuera, y esa es parte de la gente que queremos ver. ¿Con qué herramienta? ¿Con cuál? Ojalá no con el retiro, ojalá con recursos fiscales pudiéramos llegar a esas familias también para poder protegerlas. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Y eso es parte de lo que hoy día nos vamos a dar cuenta en nuestro cruce de quiénes se nos están quedando afuera y por qué, y qué es lo que tenemos que hacer con ellos. Si efectivamente, como dice usted, Julio César, esas familias que no están calificando, y que no es un error del sistema, porque cuando nosotros le pedimos los datos, porque creemos que el sistema puede tener papeles malos, puede tener datos que no corresponden, y por eso le pedimos que nos diga cuáles son. Pero también puede haber familias que no estén catalogando ahí, y ahí sabemos que necesitamos hacer una herramienta de protección social que para ellos vaya más directa, y esa estamos viendo cuál tiene que ser y de qué forma la tenemos que pagar a la brevedad. Ministra, a ver, el IFE, ¿a quiénes le va a llegar automáticamente en este minuto? A todos aquellos que recibieron el ingreso familiar de emergencia 6, que es el ingreso familiar de octubre, donde llegamos a 8.200.000 personas. Ahí no hay que hacer nada, ningún trámite. Y para que se entienda, estamos hablando de cerca de 3,5 millones de hogares que en abril no van a tener que hacer nada, van a recibir los 100.000 pesos por integrante del hogar. A veces las personas de ese hogar dicen que no han recibido beneficios del Estado, porque es cierto, le depositamos al jefe de hogar el monto completo de ese hogar, de ese registro social de hogares. No hemos preguntado si no habría sido mejor tal vez depositarle 100.000 a cada una de las personas mayores de edad de ese hogar, porque es cierto de que algunas personas no saben que estamos entregando una protección ahí, pero lo cierto es que vamos a llegar de forma automática, sin hacer nada, a más de 7 millones de personas. ¿Cuándo lo van a empezar a pagar? ¿Ahora, a fines de mes? ¿O ya lo están pagando? El 30 de abril. El 30 de abril iniciamos el pago del ingreso familiar de emergencia. ¿Y por qué digo iniciamos? Porque es un monto tan grande de hogares y de personas que nos demoramos 2 o 3 días en pagar las transferencias, y después empieza todo el pago presencial, que no puede ser un día, sino que tiene que ser diferido para evitar las aglomeraciones. Hay un lío horrible. En este minuto veíamos una cola enorme con el tema de la clave única, porque hay mucha gente que la olvidó, se la bloquearon, porque a veces cuando hay más de no sé cuántos intentos, finalmente la bloquean. ¿Cómo no hacer una forma? Porque no se puede recuperar por internet. Eso yo lo he comprobado yo y todo así. Entonces, ¿qué hacemos con aquellas personas que en este minuto están concurriendo a Chile Atiende, Registro Civil, en masa a buscar o recuperar la clave única, ministra?
A ver, nosotros la información que tenemos es que la clave única se puede realizar todos los trámites, ya sea sacar una nueva porque está bloqueada, o sacar una nueva definitiva porque nunca la había sacado, a través de medios digitales. Y por tanto, nosotros nuestro llamado es a sacarla a través de medios digitales. Le van a hacer una videollamada, ese es el mecanismo, tiene que agendarse una videollamada y ahí se saca la clave digital a través de forma remota. Por lo tanto, quizás las personas no han tomado conocimiento que no es necesario ir de forma presencial, que hemos habilitado un sistema de videollamada para poder sacarlo. Ya. El presidente de la República dijo que, a ver si nos aclara, porque él no aceptó más preguntas, pero él dijo algo que anoté para no decir mentira, dijo que la gente con los bonos, los beneficios del gobierno, recibía más beneficios que con el 10%. Fue una conferencia de prensa que ¿de dónde sacó esa? ¿Podría usted argumentar un poquito esa frase, esa declaración del presidente? Yo creo que es importante decir de que el ingreso familiar de emergencia para una cantidad importante de hogares, 700.000 hogares, los más vulnerables, ha sido una protección que ha sido permanente. 700.000 hogares han tenido todos los pagos del ingreso familiar de emergencia y obviamente para ellos la protección ha sido importante, con muchos de ellos de forma constante no tenían trabajo de ningún tipo con cotización y por lo tanto no tenían nada que retirar. Sin lugar a dudas, para esas familias el ingreso familiar de emergencia ha sido una gran opción y una opción mejor que el 10%. Como hay otras familias donde el ingreso familiar de emergencia no llega o donde el bono de clase media, por supuesto, no puede competir con un retiro del 10%. O sea, tenemos familias donde efectivamente las personas reciben más beneficios con IFE y bono clase media, y familias donde claramente el 10% es más ingresos, sin lugar a dudas. Pero no fue lo que él dijo que eran mejores estos beneficios que el retiro, porque hay una discusión en plata directa, cuánto le ha llegado a la gente, cuánto ha llegado al gobierno. No se sabe si 4.500 o 6.500 millones, ¿no es cierto? Ahí está, lo demás es nominal. Pero con el retiro se han sacado más de 30.000 millones. Entonces, ¿cómo el presidente hace esta...? Esa es la parte que la gente no entiende, le estoy trasladando, digamos, ¿no? ¿Cómo entre 4.000 y 6.000 millones pueden generar más beneficios en la ciudadanía que 35.000 millones? Ahí la gente se perdió porque el presidente, como es bueno para los números, digamos, a lo mejor él tiene algo ahí que nosotros no sepamos, digamos, un dato, una información. La ayuda en protección del gobierno ha sido 18.000 millones. Entre las diferentes herramientas de protección social, el bono COVID de abril, los IFE del año pasado, el bono COVID Navidad, las canastas de alimentos, el bono préstamo social del año pasado, el préstamo de boletos de honorario, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo cierto es que son 18.000 millones porque ya tenemos comprometido eso hasta junio con las mejoras del ingreso familiar de emergencia, este mismo bono, etcétera. Es cierto, el retiro es una cantidad de recursos muchísimo más elevado y para muchas familias ha sido mucho más ingreso porque algunos no han recibido apoyo del Estado y el único ingreso es real ha sido el retiro del 10%. Pero para otras familias que no tenían nada que retirar, que no tenían montos, ha sido el ingreso familiar de emergencia y el bono clase media del año pasado, más las otras ayudas, las que les han permitido poder subsistir, porque efectivamente estos meses han sido muy duros y por lo tanto esto ha sido un aporte, ha sido una ayuda en estos meses difíciles. Y eso es finalmente, hay algunas familias a las cuales sin lugar a dudas ha sido el IFE o el bono clase media lo que les ha permitido poder estar, porque son esas familias informales que no tienen cotización ni tienen ahorros dentro del 10%. Ministra, en el diario de hoy señala el diario La Tercera, cito fuente: estamos en la cuarta semana de cuarentena en Santiago, apenas se ha reducido la movilidad en un 26% y solo en las comunas de altos ingresos han bajado los contagios. Providencia, Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, Ñuñoa y La Reina han reducido su tasa de incidencia desde hace 3 semanas. En cambio, 24 de los 52 municipios están hoy en el pic de la segunda ola. ¿Cómo leen ustedes esto? ¿La gente está saliendo de la casa porque no tiene ingreso o porque es desordenada y desobediente? A ver, yo creo que hay que
de una otra forma transmitir de que nosotros todos los esfuerzos que estamos haciendo obviamente son para que las personas no tengan que salir y poder reducir la movilidad. Y sabemos sobre todo que en los casos de las familias informales la necesidad no es como que yo recibo un sueldo a fin de mes y si en algún momento me llega un ingreso a fin de mes basta, porque esas son familias que viven al día, ¿no es cierto? Son familias que necesitan los ingresos diarios para poder vivir. Y esa es la realidad. Ni siquiera con nuestro ingreso familiar de emergencia que se paga una vez al mes podemos evitar que muchas personas necesiten salir a ese día a día. Esa es la realidad. Pero también es cierto de que más allá de eso, por ejemplo, países como Reino Unido, países como Alemania, que han inyectado una enorme cantidad de recursos en ayuda social. Reino Unido, por ejemplo, el 16% del PIB, nosotros estamos cerca del 11% con el recursos públicos, están en una tercera ola del virus, es decir, que tengamos un aumento de contagio no solo está asociado a la movilidad y las necesidades económicas de las familias, sino que también está asociado a que el virus es un virus muy complejo, muy difícil de sobrellevar. Y además las condiciones de las familias más vulnerables también son proclives a mayor difusión. Estamos hablando de que el hacinamiento, sí, pero yo le los estoy lugares dando donde falta el agua potable, ministra, yo le estoy dando una comparación. No le estoy diciendo que en todos lados, aquí el diario La Tercera está haciendo una comparación en que hay un sector donde el virus ha seguido y está en pique y hay un sector donde ha bajado. Me imagino que el virus igual en todos los sectores, digamos. No, pero por eso mismo le insisto, no solamente las razones por las cuales el virus se mantiene, tiene que ver con que esté asociado solamente a las necesidades de mayor protección social, que sin duda alguna son para poder evitar las salidas, como yo le decía, sobre todo las personas que viven en el día a día. Pero países con una red de protección súper potente están en una tercera ola. Es decir, no es que si yo hago una red de protección súper potente, entonces el virus no tiene nuevos brotes o rebrotes. Es lo que ha pasado en el mundo. Pero además, en las comunas obviamente más vulnerables, además de la movilidad, de necesitar salir a vivir, a trabajar para poder tener ese ingreso del día, también tenemos condiciones sociosanitarias que hacen que sean obviamente comunas donde haya mayor contagio. O sea, obviamente la gente ahí vive más hacinada, le puede faltar agua potable, hay brecha digital, hay problemas de educación. Entonces, obviamente que esos lugares son lugares más proclives a que sea más difícil contener la transmisión del virus. Eso es lo que trato de transmitir. No solamente, y lo reconozco, finalmente la ayuda que puede ser insuficiente, obviamente que ayuda a que esas comunas no superen, obviamente, o no controlen de mejor manera, pero hay otras situaciones de la vida real de esas familias que hacen también que sean más proclives a tener mayores tasas de contagio. Y pensando en eso, porque todo esto es con un bono, el bono 2021 al bono a la clase media. Pero ya estamos en la segunda quincena de abril. Yo creo que los números nos hablan de que la cosa no se va a solucionar luego. Este es un bono que se podría volver a dar, porque finalmente, ministra, el anuncio y lograr un instrumento para la clase media ha sido un largo camino. Y a diferencia del IFE, que es poco, pero por lo menos son 3 meses seguidos, ¿este bono es por una vez o se está evaluando inmediatamente que sea de nuevo? Porque la verdad es que 500 lucas para familias que están sin ingresos hace meses y meses se van a ir así. ¿Sabe qué, Montserrat? Nosotros habíamos ingresado en el proyecto del bono de clase media un artículo, que era el artículo 18, que le permitía al gobierno a través de decreto poder entregar este bono todas las veces que fuera necesario mientras estuviéramos en esta situación de la pandemia. Y para evitar que los parlamentarios pensaran que íbamos a bajar los ingresos, incluso habíamos ingresado una indicación diciendo que si queríamos habilitar un nuevo bono iba a tener que ser en las mismas condiciones, es decir, el mismo monto, teníamos que llegar a las mismas personas y solo lo podíamos mejorar. O sea, nunca lo podíamos bajar, no podíamos bajar ni el monto del bono, ni poner más exigencias para las caídas, ni nada. Lamentablemente, esa indicación, el artículo 18, se cayó en la Comisión de Hacienda del Senado, fue en la sala del Senado. Si nosotros hubiésemos tenido esa atribución, probablemente toda la gente que nos está quedando fuera ahora podríamos haber hecho un decreto y haberlas ingresado un bono. Y eso es parte de las cosas que uno lamenta, porque finalmente estamos en una pandemia y nos hubiese encantado haber tenido esa aprobación. Quizás podríamos ir de nuevo con esa indicación en ley, quizás en salario mínimo, para que nos entreguen la atribución de poder tener estos decretos y poder pagar bonos a las familias que se nos vayan quedando mal. ¿Quién se opuso a eso?
Más allá de la Comisión de Hacienda, ¿la oposición o el oficialismo? En la Comisión de Hacienda perdimos esto por 3-2 y después en la sala, obviamente, nosotros no la repusimos porque nos dijeron que no estaban los votos para poder aprobarlo. Y nosotros queríamos aprobar este proyecto lo antes posible para poder empezar a pagar a fines de abril. Si usted me pregunta si hay acuerdo y podemos ingresarlo, tal vez en la ley de salario mínimo, que tenemos que sacarla el 30 de abril, y tenemos esta herramienta, quizás nosotros podemos responder mucho más rápido a todas las familias que hoy día estamos detectando que no están y entregarles un bono y darle una respuesta. Hay mucha gente pensionada que dice este tema del bono de las 100 lucas, que se incluye a la gente de renta, ¿es por una sola vez? Sí, efectivamente es por una sola vez, pero estamos revisando, porque aquí nos ha ingresado mucha gente que no nos había calificado anteriormente, mucha. 1.300.000 es nuestra estimación, pero entendemos que efectivamente el bono por una vez, siendo que tenemos probablemente un mayo y un junio todavía difíciles, estamos viendo cómo podemos hacer para que efectivamente esos pensionados que no califican al IFE pudieran calificar. Y ese es un trabajo que estamos haciendo, lo cual nos permitiría finalmente que en mayo y junio tal vez pudieran recibir montos de IFE esas personas que no lo habían recibido anteriormente. ¿Y por qué recién lo están viendo? ¿Ustedes piensan que se va a arreglar la situación el próximo mes? No, nosotros estamos conscientes, y así el presidente lo ha determinado, de extender el IFE de obviamente abril a mayo, junio. Tenemos un estado de catástrofe extendido hasta el 30 de junio, como ustedes bien saben, y por lo tanto nosotros entendemos que estos son meses que todavía son difíciles. Sin duda esperamos que con el proceso de vacunación podamos en el mes de junio estar mejorando y poder empezar obviamente de a poco a ir reactivando, ojalá recuperando los empleos, ojalá pudiendo hacer esfuerzos en materia de reactivación de pymes y otros, porque finalmente no hay política de protección social más poderosa que poder tener ingresos de forma permanente y que no dependan de nadie y no dependan del Estado. Así que nosotros estamos mirando efectivamente que no sea, ojalá en los casos de los pensionados, que quiero insistir, para nosotros este bono que pudiéramos dar o esta mejora que pudiéramos entregar en el IFE para los pensionados no es lo mismo que esta mejora que fuera permanente para los pensionados si sacamos una reforma previsional. Una pregunta. Y para nosotros es muy importante sacar adelante esa reforma previsional. Estamos en pandemia, ministra. Por eso, pero más allá de los esfuerzos que podamos hacer en pandemia, el verdadero finalmente camino es que les mejoramos las pensiones a todas las personas mayores y no solamente en pandemia, no que si el día de mañana se acaba el estado de catástrofe, el IFE o cualquiera de las ayudas sociales, volvamos a estas pensiones, que ojalá podamos tener los 80.000 pesos sobre las pensiones de las mujeres que han cotizado al menos 8 años, porque eso van a ser 80.000 pesos para siempre más, que es como lo bajo nomás, porque si le agregamos aporte previsional o subsidio de dependencia van a ser montos mayores. Entonces, esa es nuestra discusión también, que cómo podemos avanzar rápido en esa reforma previsional, sobre todo pensando en las personas mayores que tienen pensiones muy bajitas. Sí, pero ministra, usted ha estado en el Congreso. Estos son proyectos que llevan años en el Congreso, no se han podido poner de acuerdo durante años, se van a poner de acuerdo ahora en estos 2-3 meses que vienen durante la pandemia. Es difícil, por eso, usted durante esta entrevista, ministra, ha dicho varias veces, estamos viendo, estamos mirando, estamos tratando, estamos estudiando, lo tengo anotado. ¿No es un poco tarde para estar haciendo todo esto ahora, ministra? A ver, nosotros estamos estudiando y estamos viendo las personas que se nos han ido quedando afuera, porque para bien o para mal, el esfuerzo que nosotros hemos hecho como Estado es un esfuerzo súper relevante. Tanto es así de que en el mes de octubre llegamos a 8.200.000 personas con el IFE y vamos a llegar aquí a 10 millones de personas con el IFE de abril. Podrá ser insuficiente, podrá quedar gente fuera, pero es un esfuerzo grande. ¿Y qué es lo que hicimos? Hicimos el cruce de ver por qué hay personas que pueden estar quedando fuera de nuestro ingreso familiar de emergencia que aspiraba a ser muy masivo. Y esa revisión y ese cruce que estamos haciendo, esperamos poder concretar medidas nuevas que permitan ingresar aún más gente de esos 10 millones a la brevedad. Eso es lo que estamos haciendo. No es que no hayamos hecho nada hacia atrás, tanto así que llevamos 18.000 millones de dólares en protección social y en ayudas a las familias de diferentes tipos. Ministra, entonces, disculpe que la contradiga, pero no se han entregado 18.000 millones a la gente. Esa plata es nominal y esa plata ahí están los créditos, los FOGAPE, está metido todo. Y está lo que se metió, los 6.000 que se metieron ahora último, porque la gente dice, ¿cómo 18.000 millones? Se ha entregado mucho menos real a las personas.
la mitad de Pero en eso. transferencias, claro, pero en transferencias directas, como usted plantea, por ejemplo, en IFE o en bono, pero todo lo que son los apoyos de las pymes, todo lo que son los créditos y las posibilidades de efectivamente tener una garantía estatal u otro, Sí, pero aquí estamos hablando directamente al corazón de las familias. Sí, está bien. Yo le puedo conceder efectivamente si usted quiere que hablemos de transferencia, pero todo el apoyo que uno da a través de otras herramientas son apoyo a las familias, son apoyo a las personas, no son apoyo a instituciones, son apoyo a la ministra, gente. esto no es una cosa de cantidad de llegar, sino también de calidad de la ayuda. Nosotros aquí tenemos casos de la gente que sí le ha llegado el IFE, pero le ha llegado a 25 lucas por persona. Son 4 en la casa, le llega 100 lucas por una familia, 40 lucas por persona. Entonces, usted entenderá que ante los números, ante la planilla Excel o ante el llenar un papel para poder después comunicarlo y decir, mira, hemos llegado a 10, 12 millones de personas, 8 millones de personas, pero lo interesante aquí es ver la calidad de esa ayuda y al parecer en esa calidad también estamos un poquito al debe, digo, y yo creo que ustedes lo han subsanado porque en este último bono han entendido que hay que llegar con la cantidad de los 100.000 pesos por persona al menos. A ver, yo creo que nosotros en algún momento, cuando las condiciones sanitarias mejoraron, efectivamente bajamos el monto por integrante del hogar, entendiendo que los recursos para las personas los teníamos que poner en la recuperación del trabajo. Entonces, subsidiar el contrato para que recontrataran a las personas, entregarle recursos a las personas en su bolsillo directo cuando encontraban trabajo. Entonces hicimos una inversión y dijimos, bueno, vamos a bajar un poquito la protección social directa de transferencia en estas comunas donde el paso a paso está mejor y vamos a inyectar los recursos para que la gente ojalá pueda recuperar su actividad económica. Eso fue lo que buscamos hacer. Dada la condición, obviamente, que hoy día se está viviendo, eso no puede ser, porque hoy día las familias no están recuperando sus trabajos, están volviendo a perderlos incluso. Muchos de ellos están volviendo a acceder a la Ley de Protección del Empleo. Y ahí nosotros decimos, bueno, hay que volver a ir con el máximo, hay que volver a automatizar todas las postulaciones y no pedirle a la gente que solicite y hacer la automatización y todo más simple. Y eso es lo que vamos a hacer durante estos meses. Sí, nos están pidiendo justamente, ministra, pero ¿quién ayuda a la gente al trámite? Ya, el trámite lo podemos cuestionar, la burocracia, pero hoy día la gente se siente desesperada porque el trámite es complejo, no tiene quien lo ayude. La mayoría de la gente que está pidiendo todo esto, o el IFE, etcétera, es gente que no es, que son personas que no se manejan cotidianamente con lo digital. Está la media fila para la clave única, a uno le dice, usted no califica para el bono y las personas no entienden. ¿Cómo de verdad hacer algo más amigable? Porque además de la situación monetaria terrible que se está viviendo, hay un tema como del trato y de sentirse nadie en medio de este sistema de burocracia. De sentirse, finalmente, es como humillado. Si eso es lo duro que tiene esta forma de instrumentos que requiere tanto papel. Sí, y entiendo y efectivamente lo asumo y me hago cargo. Creo efectivamente que tenemos una brecha digital que es compleja, que efectivamente hemos ido tratando de subsanar y muchas personas solicitan. Mire, el IFE cerró ayer en la postulación del mes de abril, tuvimos 1.200.000 solicitudes sobre los 3,5 millones de hogares que van a recibir de forma automática, es decir, 4.700.000 solicitudes entre automático y los que están pidiéndolo. Pero también hay gente que, ya sea por brecha rural, por brecha de educación, por brecha de internet propiamente tal para no tener para pagar, se nos queda fuera. Ministra, en eso hemos hecho operativos. ¿Sí? Le agradecemos porque nos están retando que se tiene que ir porque tiene una reunión usted. Entonces no es que la queramos nosotros cortar ni que usted... No, sí, solo me va a decir, me está diciendo, ¿se van a hacer operativos? Es que esa es la parte importante de la respuesta. ¿Se van a hacer operativos para ayudar a la gente en la postulación? Así es, a través de nuestra seremía, a través de las municipalidades, estamos reforzando efectivamente el trabajo en terreno, estamos viendo cómo poder acceder, están los números, en particular el Fono Mayor para las personas mayores que tienen tanta brecha digital, y lo que queremos finalmente, y ahí nos hacemos cargo, y es cierto que hay dificultades, hay brechas de acceso, hay personas que se sienten, y personas también que se sienten golpeadas por no entender por qué no califican. Exacto. Y eso es algo que estamos efectivamente viendo, y por eso esta vez no es el Servicio de Impuesto Interno nomás el que va a revisar quiénes queden fuera, sino que nosotros vamos a mirar estas apelaciones, vamos a ver como Ministerio de Desarrollo Social por qué no calificaron y vamos a tener que encontrarles una respuesta, ya sea en el IFE, porque califiquen ahí y ingresen, y hagamos que ingresen, ya sea en Ley de Protección del Empleo o ya sea en una herramienta nueva. Pero no nos puede quedar gente que esté pasándolo mal, que nosotros no
seamos capaces de llegar. Y eso es lo que vamos a hacer con todos y cada uno de los que no califiquen en el bono clase media y estén golpeados sus ingresos. Ministra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Se lo agradecemos. Muchas gracias. Ministra, y eso, yo sé que no resorte suyo, pero usted tiene que saber, ¿va al TC o no va al TC el gobierno? A ver, el gobierno en esto ha sido como claro, la postura es conocida al respecto. Nosotros como ministerio seguimos trabajando para tratar de efectivamente que las personas no sientan que tienen que ocupar sus recursos. Y eso es lo que estamos tratando de hacer todos los días. Gracias, ministra. Gracias por estar con nosotros. Que le vaya bien. Que estén bien. Muchas gracias. Gracias. 9:31 minutos, Monse. La ministra estuvo más del tiempo que no se había comprometido con nosotros.